Muy buenas tardes, ¿cómo están todas? ¿Todo bien? Buenas, bien. Hola, ¿cómo estás? Hola Emma, hola chicas, ¿todo bien por acá también? Buenas, ¿todo bien por acá? Me alegro, me alegro. Esperamos, como ya saben, esperamos un par de minutitos a que terminen de ingresar los que tengan que ingresar y comenzamos con el webinar chiquitito del día de hoy, ¿sí?
Hola, buenas tardes. ¿Alguien me escucha? buenas tardes, se te escucha perfecto. ¿Vos a nosotros? Igualmente los escucho muy bien. Gracias, muy amable. En 3 minutitos para 18:15 arrancamos, ¿sí?
Bueno. Ahora sí, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Entiendo que ya me están viendo. Bienvenidos a este pequeño y humilde webinar de macro a micro. ¿Sí? La idea de la sesión de hoy o la clase del día de hoy es que podamos ver un poquito más en detalle cómo puede llegar a ser el proceso de auditoría, que es algo que me preguntan bastante por interno y por mensajes privados. El proceso de auditoría de una cuenta, en este caso especializada o enfocada más que nada en meta-ads, ¿sí? En el cual vamos a desarrollar en una estrategia rapidito, que sea fácil de entender y fácil de aplicar, ¿sí? Todo lo que es el proceso de análisis, de optimización y de aplicación de una auditoría completa para poder escalar o potenciar campañas. ¿Bien? La idea de la sesión del día de hoy es que me cuenten un poquito el cómo se sienten en este sentido, el que haya preguntas y respuestas. Hay muchos de los que están acá que ya saben que me gusta interactuar bastante preguntándoles, entendiendo cómo ustedes llevan adelante, por ejemplo, una auditoría, una sesión de análisis o una optimización. Y a partir de acá también revisar 2 cuentas en vivo, ¿sí? De clientes que son propios, que hoy por hoy estoy llevando adelante, en las cuales estamos en ese proceso de auditar, estamos en ese proceso de analizar, y poder hacer una pequeña puesta en común entre todos, ¿para qué? Para que ustedes se lleven como aprendizaje quizás la metodología que utilizo yo, y obviamente lo puedan incluir o puedan hacer un contraste con la metodología que ustedes hoy por hoy están llevando adelante con sus propias cuentas, con sus propios clientes o con sus propias marcas o con su propia empresa. ¿Bien? Así que, sin robarles demasiado tiempo, me gustaría empezar preguntando, para aquellos que se animen a abrir la cámara, abrir el micrófono, ya saben, por lo menos los que me conocen, que me apoyo muchísimo de la visual, de las cámaras que puedan llegar a estar abiertas para detectar si hay alguna duda o si hay algún concepto que no se llegó a entender o si hay alguna pregunta en particular. Me gustaría empezar preguntándoles eso, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes o cuál es la duda que más fuerte a ustedes les resuena al momento de, por ejemplo, auditar una cuenta o potencial escalamiento de la misma? Si tienen alguna duda o consulta frecuente o más incisiva. ¿Se me escucha bien? No pregunté eso como base. Sí, se escucha perfecto, Emma. Muchas Bueno, a ver gracias. quién quiere soltarse, aportar algo, decir algo para empezar ahí y romper el hielo. ¿Se escucha bien? Nos dice Noé. Perfecto, Noé. Bien. Si no hay ninguna duda o consulta, pasemos directamente entonces a lo que es la metodología. Bien, dentro de lo que fueron los análisis del último año, los últimos 2 años, ¿sí? Sí he notado que hay algo bastante común en el momento en que nosotros mismos, inclusive, o traffickers generales, están haciendo mal, ¿sí? O están cometiendo como error principal de manera gradual, de manera constante, ¿sí? A razón de eso es que nació la metodología MAP, MAP, que es una metodología de análisis en la cual nosotros podemos integrar a partir de 3 pasos simples, que por ahí es la parte más interesante, el cómo podemos llegar a medir si una cuenta tiene una buena salud, por ponerlo de alguna manera, cuáles son las métricas o el análisis que nosotros podemos hacer, y en base justamente a estas 2 cuestiones, poder proyectar una optimización de la cuenta o una optimización de campañas, basándonos siempre en los objetivos comerciales del cliente y al mismo tiempo basándonos en lo que la cuenta nos ofrece como información. ¿Sí? Como podemos notar, y muy seguramente esto les ha pasado bastante a más de uno, me incluyo dentro de este grupo, ¿sí? Nosotros podemos ver que la mayoría de los emprendedores no tienen un problema en sí en la pauta, en la configuración per se de lo que es la cuenta. Ya hoy por hoy sabemos que Meta es un ambiente hiper mega cambiante, ¿sí? Y que las optimizaciones están 100% ligadas a los distintos tipos de actualizaciones que Meta y nuestro queridísimo Zuckerberg está implementando constantemente. Entonces nosotros tenemos que tratar de migrar lo más que se pueda a una estructura lo más sólida y sostenible en el tiempo y a una estrategia que acompañe justamente a esta estructura. Uno de los errores más comunes, por ejemplo, es lanzar una campaña sin auditar la cuenta previamente, sin tener un contexto o sin entender lo que la cuenta
está en condiciones de poder invertir, ¿sí? Está en condiciones de poder lograr, para que justamente podamos tener la mayor cantidad de resultados y a partir de ahí entender también cuáles son nuestros KPIs, nuestras métricas principales. Dentro de los errores más conocidos que he visto en el último tiempo es una campaña con objetivos mal definidos, una cuenta sin una estructura validada de forma básica, audiencias que están mezcladas, que se superponen o se pisan unas con las otras, ¿sí? O hacer muchísimo foco, por ejemplo, en KPIs como lo son el ROAS, que es muy común escuchar esto, que vayamos directamente por un ROAS, o en KPIs como un costo por adquisición únicamente, teniendo en cuenta de que nosotros tenemos mucha más cartera, mucho más volumen de métricas o de KPIs que nos pueden ayudar a mejorar estas dos métricas, como lo son el ROAS, o el costo por adquisición, el CPA, sin la necesidad de que nosotros hagamos 100% foco en ellas, ¿bien? Y probar un análisis o probar distintas cosas, distintos copies, distintos anuncios, solo y exclusivamente por intuición, sin la necesidad de tener datos que a nosotros nos ayuden a respaldar esta información, y al mismo tiempo porque creemos, que es muy común escucharlo, creemos que nuestro público objetivo le podría llegar a gustar tal o cual anuncio o tal o cual comunicación. ¿Bien? Entonces, a raíz de todo esto, nace justamente la metodología MAP, M-A-P, que es una forma real en la que se puede auditar, analizar y optimizar, cuentas, como lo hacíamos en grandes agencias. Recuerden, para aquellos que me conocen y para aquellos que no me conocen, yo vengo de trabajar con muchas agencias muy grandes en el pasado, ¿sí? Entonces lo que hice fue recapitular los mejores aprendizajes de estas agencias grandes y tratarlo de simplificar en una metodología que sea fácilmente replicable. Obviamente no hay una fórmula mágica por detrás de todo esto, ¿sí? No es una receta en la cual yo les pueda decir estas son las 5 estrategias ganadoras, pero sí les puede servir como base, como buen puntapié para entender, por ejemplo, si la cuenta en la cual ustedes están trabajando está logrando de forma satisfactoria los objetivos, ya sean comerciales o no, los cuales nosotros nos estamos planteando. Si nosotros dentro de estos objetivos de una cuenta sana estamos en condiciones de poder escalarlo o no, midiendo cosas como la potencialidad de la audiencia, midiendo cosas como la interacción, la tasa de rebote, el alcance, la frecuencia, y en último lugar, ¿sí? Realizando un plan de acción para la optimización del mismo, siempre llevando de la mano los objetivos que nosotros realmente queremos lograr con esa cuenta, ¿no? Entonces, la idea, y vuelvo a repetir esto, es que en 3 simples pasos, ¿sí? En donde podemos ver la macroestructura, un análisis profundo y el plan de acción, podamos lograr justamente esto que por ahí es tan cotizado como lo es la optimización de una cuenta o la optimización de una campaña. Ahora bien, pasemos de buenas a primeras a lo que es la macroestructura, el cómo podemos nosotros empezar a pensar una auditoría, ¿sí? Antes de tocar cualquier cuenta, ya sea de nuestra cuenta, ya sea de nuestros clientes, ya sea de nuestra empresa, ¿sí? Nosotros tenemos que hacernos preguntas que nos ayuden a validar que estamos en condiciones de poder escalarla o no. ¿Estamos de acuerdo en este sentido? Mi primera pregunta generalmente cuando audito una cuenta nueva es si esta cuenta está en condiciones o no para poder ser escalada. O como dice acá en nuestra presentación, si esta cuenta está preparada para poder correr, ¿sí? Ya sea que la cuenta sea nuestra, que sea de un cliente, que sea de nuestra empresa, la auditoría tiene que ser algo que se realice de manera constante, ¿sí? Para poder entender si la cuenta está siendo saludable o no, si nosotros estamos corriendo campañas que realmente hacen a nuestro objetivo o no. No se trata de apretar los botones preconfigurados, ¿sí? Sino que de poder llevar la estructura a un ámbito un poquito más lógico, un poquito más claro, un poquito más sencillo, ¿sí? Y a partir de esto poder entender qué es lo que está sucediendo, tanto con nuestros resultados como con nuestro retorno de la inversión, que es uno de los puntos más importantes. Es más, hay muchas ocasiones, ¿sí? Que el problema no está 100% enfocado en el anuncio, que es lo que hoy por hoy la mayor parte de los gurúes están diciendo y repitiendo de manera constante. No está todo 100% focalizado en los anuncios.
Hay muchos errores técnicos que podríamos llegar a cometer por fuera de los anuncios y justamente el estado de salud, por ponerlo en palabras simples, de la cuenta, nos ayudan a entender si es que el error proviene de ahí o no, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de preguntas nos podemos hacer para responder esto? Si el tipo de campaña coincide con los objetivos comerciales, por ejemplo, si el evento de conversión es coherente con lo que quiero lograr, si este evento de conversión se está midiendo correctamente, es una pregunta muy importante, por ejemplo, si los anuncios comunican claramente lo que yo quiero que mi cliente vea de mí, ¿sí? Si estoy capitalizando audiencias o simplemente estoy creando estructuras de campañas con audiencias que no voy a utilizar más adelante. ¿Se entiende? Estas son partes básicas de lo que una auditoría debería responder para nosotros poder entender de buenas a primeras si la cuenta está siendo saludable o no. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se viene entendiendo el concepto? Perfecto. Luego de esto pasaríamos hacia una segunda fase, que es la fase ya directamente del análisis profundo, que es la parte de entender justamente toda la información que la auditoría nos estuvo brindando, ¿sí? Esta quizás para muchos es la fase más complicada o es la fase más técnica. ¿Por qué? Porque hay muchos KPIs o muchas métricas o muchos indicadores que por ahí no estamos acostumbrados a ver o creemos que tienen poca relevancia. Pero se puede entender de manera directa que muchos de estos KPIs, muchos de estos indicadores pueden ayudarnos significativamente a que nosotros podamos escalar justamente qué es el objetivo general de este, por lo menos de este webinar. Bien, ya pudiendo haber visto que la salud de la cuenta es buena, obviamente si la salud es mala no vamos a apuntar a escalar una cuenta que está yendo mal. Los tipos de campaña, los eventos de conversión, los anuncios, los resultados, todo lo que es coherente para la empresa y nuestro negocio se puede escalar, se puede mejorar. Ahora, el desafío no está en solamente ver los números, ver estos KPIs y no hacer nada con esa información. El verdadero desafío en esta parte está en leer el comportamiento y no solamente leerlo, entenderlo, comprender cuáles son los causantes de que el anuncio, de que el público, de que la campaña esté funcionando de esa manera. A partir de ahí es que siempre nos vamos a poder hacer una serie de preguntas que nos ayuden a interpretar mejor justamente toda la información que nosotros hoy por hoy tenemos en la mano. Por ejemplo, y esta es una de las más comunes, ¿no? ¿Qué tipo de público está haciendo más clic dentro de mis anuncios o qué tipo de sexo particularmente está haciendo el más cliqueable, perdón? ¿Cuál es la mejor edad que nuestro CTR nos está dando? ¿Qué plataforma nos trae un mayor número de visitas reales? ¿Cuál es una tasa de rebote de mi formulario? Todas estas métricas, por ejemplo, en algunos casos inclusive las tenemos que crear de manera manual. Pero existen, se pueden utilizar y justamente la idea es que ustedes las puedan utilizar en pro de la cuenta. ¿Se viene entendiendo hasta acá? ¿Cuál es la curva de retención de mis videos? ¿Sí? ¿Cuál es la curva de, por ejemplo, de pérdida dentro de mis videos? ¿Cuál es la potencialidad de una audiencia de remarketing versus una de intereses? ¿O de remarketing versus un advantage? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay muchas métricas, repito esto, que por ahí, por desconocimiento, porque no nos lo enseñaron, porque no se nos ocurrió como pregunta, no estamos midiéndolas. Y muchas veces es ese pequeño diferencial, esa métrica nueva, esa métrica que ustedes no vieron antes, la que los puede ayudar a destrabar el potencial que la campaña realmente puede lograr. ¿Sí? El objetivo del análisis, como dijimos, es interpretar lo que se nos está diciendo dentro de la cuenta y el potencial que esta cuenta tiene, ¿sí? A partir de esto, poder diagramar un plan correcto que nos ayude justamente a poder escalar, a poder sacarle provecho a todos los datos que nosotros vamos obteniendo de estas cuentas, a todos estos KPIs que nosotros fuimos obteniendo para lograr optimizar la cuenta con un verdadero sentido, con un verdadero norte. Es en este apartado en el cual nosotros debemos tener bien en claro, ¿sí? Muy, muy, muy en claro, el objetivo en el cual nosotros queremos llegar, para que luego justamente a partir de ese objetivo podamos proyectar un plan
¿sí? Podamos proyectar un ritual de acciones en los cuales nosotros vamos a tratar de lograr justamente la escalabilidad de esa cuenta, que puede ser, por ejemplo, bajar costos, que puede ser, por ejemplo, aumentar las ventas, que puede ser, por ejemplo, aumentar el ticket, que puede ser, por ejemplo, aumentar la tasa de reproducción de videos, que puede ser aumentar la cantidad de visitantes dentro de nuestro sitio web, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que el tema de las métricas o el tema de los objetivos no se basan únicamente en lograr una venta, sino que la venta no es más que un adicional, un objetivo aparte dentro de toda la batería de trabajo que nosotros podemos ir creando a partir de nuestra estrategia digital. ¿Venimos bien hasta acá, chicos? ¿Se entiende? Perfecto. Ahora bien, escalando y empezando a aplicar las escalas de mejora, ¿sí? Que sería ya la parte del plan de acción de optimización o el plan de acción de optimizar. Acá nosotros lo que vamos a hacer es, en base al análisis que nosotros hicimos, vamos a darle un contexto para poder lograr que ese análisis tenga una razón de ser. Tal cual como dice la primera frase, ¿sí? Un análisis sin acción no es más que solo teoría, no es más que solo números que si nosotros no los llevamos adelante, no dejan de ser más que simples símbolos en un papel o en una hoja de Excel. Entonces, a partir de este análisis que nosotros ya hicimos, nos toca hacer planificación y ejecución, ¿sí? Hay un montón de maneras, y esta por ahí es la parte más interesante, que quizás muchos no saben, que hay un montón de maneras de escalar una cuenta. Existen, por ejemplo, a nivel de presupuesto, a nivel de aumento de anuncios, a nivel de engrosamiento de estructuras, a nivel de inclusión o exclusión de audiencias, a nivel comunicativo, a nivel de distribución de pujas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros podemos escalar la cuenta de muchísimas maneras según lo que nosotros vamos viendo en base a los KPIs y obviamente según lo que nosotros vamos viendo también en base a los objetivos de la empresa, ¿sí? Repito esto para que quede muy, muy en claro. Si bien sabemos que todas las empresas de una u otra manera lo que más quieren es la venta, lo que más quieren es vender, si nosotros tenemos un plan de acción, por ejemplo, en la cual estamos trabajando con fases, por ponerlo de alguna manera, y en estas fases nosotros tenemos distintos objetivos, obviamente que el final de ese embudo, el final de todas esas fases, va a ser la venta, ¿sí? Pero en el medio, cada una de estas fases a nosotros nos entrega un KPI, nos entrega un objetivo puntual. Por ejemplo, una campaña de reproducción de video, no le podemos pedir que venda más, pero sí le podemos pedir que reproduzca más videos a más gente que por ahí no nos conoce. ¿Qué sería, traducido en objetivos, aumentar nuestro tráfico frío, por ejemplo? A una campaña de tráfico, nuestra campaña de tráfico que optimiza por visitas no va a darnos ventas de manera directa. Pero lo que sí nos puede dar es un costo por clic más bajo o un costo por visitante más bajo. ¿Se entiende más o menos cuál es la lógica de lo que se está planteando? La idea es que siempre vayamos detrás de un objetivo que sea claro, que sea fijo, ¿sí? Dentro de todo, y que sea realmente escalable. Bien, la idea es ir, a medida que nosotros vamos optimizando nuestra cuenta, ir dando pasitos de manera gradual y a partir de estos pasitos ir mejorando nuestros costos o nuestros resultados, o nuestra estrategia, o nuestra estructura. ¿Bien? Ahora bien, en base a estos tres pilares, que como se habrán dado cuenta, traté de llevarlo lo más sencillo y lo más digerible posible, mi primera pregunta para ustedes es si tienen alguna duda, consulta con esto que estamos hablando, o si vamos directamente a lo que es la sesión de la visualización en vivo de las campañas, como para poder empezar a aplicar todo esto que se está viendo acá. Sí, Sara. Lo que hemos visto es que tú estás analizando lo que es el tipo de las campañas. Todo el tema de todo el ecosistema de Meta, ¿eso también lo incluyes en el análisis de todo o simplemente te centras en la campaña en escalarla? Es una muy, pero muy, pero muy buena pregunta. La realidad es que este webinar en un principio estaba pensado para ver, dentro de lo que es auditoría, todo el ecosistema. De hecho, tengo un pequeño borrador aparte en el cual hablamos justamente de si el perfil está verificado, si las redes sociales están en orden, si tenemos el sitio web correctamente implementado, con una buena experiencia del cliente, con una buena
tasa de compra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que justamente la parte de auditoría pueda ser mucho más abarcativa. A razones simplemente de la simplicidad de este webinar, la idea es que esté enfocada 100% en las campañas, en una utopía, entre muchas comillas, muchas comillas, en una utopía en la cual, en teoría, todo lo mencionado anteriormente esté correctamente implementado. Pero no es un mal agregado. De hecho, sería mucho más importante medir cómo es el ecosistema previo inclusive a medir campañas. Es una muy buena pregunta. Es que esto te pasa cuando entras, te dan acceso a una cuenta de algún cliente y tiene ahí un batiburrillo de portafolios. Totalmente. Pero sí, repito, sería lo ideal en una utopía que dentro de toda la parte de auditoría, ¿sí? Que estamos a partir de acá, que es la macroestructura de la cuenta, sí se midiesen justamente todos estos apartaditos que hacen a la publicidad. De hecho, sin toda la estructura previa no habría anuncios como tal. Entonces, es muy importante tenerlo siempre presente. Pero repito, a razón de ser de este pequeñísimo webinar de 1 hora, la idea es enfocarnos únicamente en campañas. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta adicional? Venimos bien. Perfecto. Bueno, todo muy claro. Perfecto. Pasemos entonces de buenas a primeras hacia lo que es la parte de auditoría de campañas, que es la parte seguramente en la cual ustedes están más interesados. Acá podemos ver en muy grandes rasgos 2 cuentas publicitarias diferentes, ¿sí? Cada una tiene su propia estructura actual, como se darán cuenta, yo no apliqué ninguna, son clientes relativamente nuevos, yo no apliqué ninguna metodología nueva, y lo único que se está viendo en pantalla es lo que ya corrió, lo que fue el mes de junio, ¿sí? Y lo que podríamos nosotros llegar a tomar como potencial dentro de la cuenta. ¿Bien? Entonces, empecemos por compañía de zapatos, por ejemplo. Si yo me tengo que plantar dentro de lo que es la estructura y cómo quiero ver la cuenta, ¿sí? Como comentamos en la metodología MAP, lo primero que tenemos que hacer es entender un poquito si esta cuenta está siendo saludable o no. Necesitamos entender cuál es el estado real de la cuenta, ¿sí? Dentro de este estado real, nosotros podemos definir que, como todo en casi todo el ecosistema digital, nosotros vamos a buscar ventas de buenas a primeras. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? De una u de otra manera, nosotros queremos vender algo, ya sea un producto o un servicio. Ahora, si yo me paro solamente en el mes de junio, podemos ver que ventas no tuvimos muchas. Tuvimos 6, más 7, 13 y paramos de contar. ¿Se entiende? Entonces, acá podríamos definir como primera pregunta estratégica, ¿sí? Es si, por ejemplo, con estas 13 ventas el cliente está contento, podría ser una buena pregunta. Una segunda pregunta es si mi costo por resultado es acorde, estamos hablando de aproximadamente 17.000 pesos por costo por venta. Bien, si es acorde a lo que nuestro cliente está dispuesto a pagar por costo por venta, ¿sí? Si el total de gente que llegó, por ejemplo, acá tenemos una campaña de tráfico, si el total de gente que llegó a la página de destino es acorde a estas 13 ventas, está por debajo, cuál es la tasa de conversión, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, son preguntas que nosotros deberíamos hacernos para tratar de entender si la cuenta está saludable o no, como primera medida, ¿no? Como ya se habrán dado cuenta, esto yo ya lo he preguntado. Nosotros, ¿qué definimos en la pregunta con el cliente? De que, sí, lamentablemente 13 ventas no es un número que pueda llegar a ser alto o que pueda ser aceptable por la cuenta. Estamos por debajo de lo que deberíamos para estar en punto de tablas, por ejemplo. Por lo tanto, la salud no es tan buena. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos plantearnos a través de esta información? Perfecto, la salud de la cuenta no está buena, necesitamos mejorar nuestra tasa de ventas dentro de lo que es Meta Ads y al mismo tiempo necesitamos tratar de entender por qué, como primera pregunta, de casi 6.000 personas, 5.700, solamente hemos logrado 13 ventas. Por ejemplo, podría ser nuestra primera pregunta ya desde el apartado de análisis. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que haría yo, por ejemplo? Yo lo que haría sería traer únicamente las campañas que estuvieron prendidas,
¿sí? Por ejemplo, etapa alta, por ejemplo, compras, y acá pudimos ver otra más. Las filtraría, esto con el objetivo de tratar de tener la menor cantidad de información posible, información relevante para mí al menos, ¿sí? Y a partir de acá podemos entender un poquito más cuál fue el embudo, cuál fue la estrategia que se llevó adelante dentro de esta cuenta. ¿Venimos bien hasta acá? Entonces, dentro de esta estrategia, ¿sí? Podemos ver que tenemos, esto es un funnel general para aquellos que no estén familiarizados con la nomenclatura. Estamos hablando de una etapa tofu, bofu y mofu, que es la que podríamos llegar a decir que falta, que son top of the funnel o la etapa más alta del funnel, bottom of the funnel, que es la etapa más baja del funnel, y mofu, que es la que falta, es middle of the funnel, que sería la etapa media. Bien, que como se darán cuenta es un funnel de venta general que existen hace muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, ordenándolo, ¿qué es lo primero que podemos ver? Ya entendimos que la cuenta está sufriendo, está sangrando, como quien dice, ¿no? Porque no está generando las ventas suficientes como para poder sustentarse. Hasta ahí vamos perfecto. Si yo me voy a ver la etapa tofu, o, como podemos ver acá arriba, esta nomenclatura también, TF hace referencia a tráfico frío. Podríamos llegar a decir, entre muchas comillas, que es una etapa alta, por más de que estemos optimizando por compras. Acá es donde vemos la primera discrepancia, por ejemplo. Usualmente nosotros hablamos, están en pesos argentinos, ¿no? Sí, Lucho, están en pesos argentinos. Nosotros usualmente hablamos de que en una etapa baja, ¿sí? En una etapa de ventas, deberíamos llegar con el público lo más capacitado posible, o que el público nos conozca, o que el público esté ya lo más emparentado posible con nuestro producto, nuestro servicio. Pero, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver que tenemos dos campañas, a falta de una, las dos campañas con objetivos de compras y las dos campañas con un público frío, por ejemplo. Entonces ahí es donde tenemos nuestra primera discrepancia desde el apartado teórico. No quiere decir que esté mal, simplemente no termina de coincidir un poco, por ejemplo, la etapa BOFU, cuando tenés un público 100% frío, en la misma estructura del funnel. ¿Se entiende por dónde voy? ¿A qué me estoy refiriendo? Entonces, podríamos meternos dentro de estas dos campañas y empezar a evaluar cuál es el público que está hoy por hoy adentro y por qué hay públicos que sí lograron venderse y por qué hay públicos que no. Bien, dentro de una etapa de ventas, por ejemplo, nosotros podemos distinguir dos tipos de públicos bastante marcados. El público de prospecting o el público frío, o el público que tiene, por ejemplo, una intención similar a nuestros compradores, que podríamos también llevarlo a un lookalike, ¿sí? O un público similar, como lo conozcan. Y el público de remarketing, que el público de remarketing es justamente el que en teoría pasó por parte del funnel o por parte del proceso de venta que nosotros armamos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, si yo estoy viendo que tengo solo y exclusivamente público frío, claramente no estoy, y acá es donde empezamos a darle uso a las palabras que vimos en la presentación, es donde no estoy capitalizando justamente a los públicos de las etapas altas. ¿Se entiende? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos, por ejemplo, una campaña de tráfico. Esta campaña de tráfico está llegando a un sitio web, pero llegó al sitio web y de ahí en más, ¿sí? No lo capitalizamos, no le ofrecimos un remarketing. ¿Se entiende? Entonces, ahí surge la primera pregunta de nuestro análisis. ¿Para qué mandamos gente a una etapa alta si después no la utilizamos en pro de una venta? Son este tipo de preguntas las que yo quiero que ustedes vayan planteándose al momento de analizar o al momento de crear sus estrategias, ¿sí? Entonces, podemos ver de que tenemos toda una etapa de prospecting. Esta etapa de prospecting en la parte más baja del funnel, si lo vemos en detalle, tenemos gran parte del público Advantage o público abierto, ¿sí? Y solamente tenemos dos públicos similares, que da la casualidad que de los públicos similares es donde más vendimos.
Entonces, claramente, el público similar sobrepasa en cuanto a rentabilidad, por ejemplo, a un público abierto o un público advantage en una etapa baja para este cliente en particular. ¿Se va entendiendo hasta acá? Acá Sara nos dice, pero si las etapas altas no funcionan, ya no funcionan, las etapas que siguen tampoco funcionarían, ¿no? Exactamente, bueno, ese es un muy buen planteamiento. Por ejemplo, nosotros podríamos, desde donde estamos hoy, en una etapa alta, tráfico frío, esta es la nomenclatura, ¿no? Es una etapa alta a partir de la etapa TOFU, con un tráfico frío, con tráfico al sitio web en una estrategia CBO. Bien, si no saben alguna parte de la nomenclatura, levanten la mano o hagan la pregunta y lo respondemos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Nosotros vamos a mandar gente hacia el sitio web y cuando hablamos de CBO estamos hablando de que el presupuesto optimiza a nivel campaña. ¿Venimos bien? ¿Qué podemos ver desde acá? Por acá podemos ver de que tenemos mucho público, mucho. ¿Sí? A un costo que podríamos llegar a considerar que es aceptable, depende cuál sea el benchmark de la marca y cuál sea el benchmark del nicho y cuál sea el benchmark de la geolocalización en la cual ustedes están trabajando, etcétera, etcétera, pero a niveles generales de Argentina, 10 pesos por visita no es un mal número. Un 33 quizás es un poquito por encima de la media, pero no deja de ser un número aceptable. ¿Se entiende? Eso es a nivel general. Ahora bien, ¿cómo puede ser? Y esta por ahí es nuestra primera pregunta en la fase de análisis. ¿Cómo puede ser que de un total de más o menos 5.700 personas, creo que habíamos visto, cómo puede ser que se haya vendido tan poca audiencia? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que yo podría sacar como información desde acá? En primera instancia tenemos dos públicos fríos, lo cual no me parece que esté mal, pensando en una etapa alta. Podemos ver que son dos públicos advantage. Ahí quizás tengo mi primera dificultad técnica. Un público advantage no se puede negativizar contra otro. ¿Qué quiere decir? Que en algún punto, muy seguramente, haya una pequeña superposición de audiencia. ¿Se me entiende hasta acá? ¿Por qué? Porque como no los puedo negativizar entre sí, y el público advantage lo que hace es mostrarle el anuncio a la persona que sea más propensa a cumplir con el objetivo, que en este caso el objetivo es visitas a la página web, ¿sí? Es probable de que se superponga, que le muestre ese mismo anuncio a la misma persona, por más de que lo haya visto primero acá y después acá. ¿Se entiende? Hay una pequeña superposición de audiencia. Entonces, ese por ahí es mi primer punto que yo mejoraría dentro de esta estructura. Ahora bien, vamos a llevar más información. Para esto vamos a usar las columnas, las vamos a personalizar y, por ejemplo, para una campaña de tráfico, ¿sí? Lo que yo suelo ver es una configuración visual de columnas bastante más al hueso. Para mis alumnos que hay varios acá, yo lo que suelo hacer es establecer KPIs principales que me ayudan a entender si la cuenta o si la campaña está funcionando bien y al mismo tiempo establezco KPIs secundarios que a mí me ayudan a entender, por ejemplo, la potencialidad de esa campaña o la potencialidad de esa audiencia. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, a una campaña de tráfico, Emanuel lo que suele utilizar de KPI principal es, por ejemplo, el presupuesto. ¿Por qué el presupuesto? Me interesa saber cuál es el consumo que está planificado dentro de la campaña. O un segundo KPI que a mí me interesa ver es justamente el importe gastado. Entendiendo cómo está consumiendo la campaña, si está consumiendo más, si está consumiendo de menos, a mí me permite entender si no hay un error de impresiones dentro de la campaña, por ejemplo. ¿Qué otra métrica me interesa? Al ser un público frío, quizás que a mí lo que más me interesa son las impresiones, por ejemplo, y la frecuencia. El alcance no me hace falta verlo, ¿por qué? Porque yo con la frecuencia estoy viendo que si es muy similar a 1, la relación entre las impresiones y el alcance es relativamente similar. ¿Se entiende? Eso como base. Ahora bien, necesito métricas específicas para una campaña de visitas o una campaña de tráfico. A partir de acá yo podría ver, por ejemplo, visitas,
tal cual como lo ves, a la página de destino en este caso, y puedo ver el total de visitas y podría ver mi costo por esas visitas, que sería el equivalente a mis resultados y mi costo por resultados. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿No? ¿Qué más me gustaría ver? A mí me gusta ver, por ejemplo, el porcentaje de visitas. Como se darán cuenta, es una métrica personalizada que creé a mano, que es el total de visitas a la página de destino dividido las impresiones, que coinciden con las métricas que yo tengo acá. Esta es mi tasa de visitantes o mi conversion rate de visita, como le quieran decir. Es una métrica personalizada. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa me gustaría ver, por ejemplo? A mí me gusta ver el tema de los clics, para entender un poquito más cuál es la potencialidad de esta audiencia, ¿sí? O si los anuncios, por ejemplo, son rentables o quizás no. Entonces, a mí me gusta ver clics totales, o sea, cualquier tipo de clic dentro del anuncio, dentro de la campaña, y me gusta ver clics en el enlace, que son los clics teóricos que salen de Meta para llegar a un destino externo. Y por último, me gusta ver los CTRs, coincidiendo obviamente con los clics, ¿no? CTRs todos, con clics todos, y CTR en el enlace con clic en el enlace. A esto yo suelo colocarle, por ejemplo, una nomenclatura que sea objetivo de visitas o de tráfico, / visitas, y ya me guardo esta columna personalizada. ¿Para qué? Para que el día de mañana, por ejemplo, si yo me voy a valores predefinidos, ya tengo acá específicamente mis KPIs de buenas a primeras. ¿Bien? Entonces, a partir de acá es donde mi análisis empieza a tener un tono más serio, empieza a tener una razón de ser más exacta. Y yo puedo definir, bueno, tengo dos audiencias, ambas de mujeres, que es lo que podemos ver acá, de entre 25 y 64 años, y lo que cambia en su interior es, por ejemplo, la retención de la audiencia. Que acá también podríamos sentarnos a hablar de otra pequeña discrepancia, que es, si ya tengo de 30, 60 y 90 días, ¿por qué encima, y sin negativizar, estoy sumando 120, 150 y 180? Con mayor motivo entiendo de que estamos superponiendo audiencias. ¿Se entiende? Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a ver un poquito más en detalle qué es lo que tenemos a nivel números, ¿sí? El presupuesto ya vimos que viene a nivel campaña, así que no lo voy a poder ver bien desde acá, pero podemos ver de que sí hay gastos que no se están llevando de manera equitativa. De hecho, la campaña de los últimos 90 días está superando por bastante gasto a la campaña de los últimos 120. Esto ya nos da un indicio de que esta audiencia, así como está, aparenta no ser tan efectiva, por el simplemente de que el algoritmo le está dando más presupuesto a la campaña con menor retención. Pero esta es la primera suposición. Vamos a seguir viendo un poquito más. La frecuencia. Al hablar de un público frío, nuestra frecuencia debería tender lo más posible a 1. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? A un público cada vez más nuevo. Pero acá podemos ver de que tenemos una tendencia que está medio que en subida en cuanto a la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que hay una persona promedio que miró casi 1,5 veces nuestro anuncio en la etapa alta, perdón, en el conjunto de 90 días, y 1 vez y un poquito más en un conjunto de 120 días. Entonces, nuestro primer cambio, quizás, si quisiéramos mejorar la frecuencia, sería ver la manera de excluir la audiencia que sí ya nos vio. ¿Para qué? Para no volver a impactarle. Y esa es la primera optimización que nosotros podríamos llevar adelante dentro de la cuenta. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que tenemos un nivel de visitas. ¿Es aceptable o no? No lo sabemos. Lo podemos comparar con un periodo anterior, por ejemplo, para ver si en el mes de junio, comparado con el mes de mayo, podría ser una buena métrica. ¿Estamos igualando, estamos superando o estamos en menores visitas que justamente su mes antecesor? Lo vamos a dejar en duda por ahora. Lo mismo con los costos por visita. Ya hemos dicho que en un benchmark general de Argentina, 10 pesos no es un valor caro. Entonces podríamos llegar a decir que nuestro costo por visita es aceptable. Otra segunda optimización podría ser, sin lugar a dudas, por ejemplo,
tratar de bajar el costo por visita tranquilamente, o tratar de aumentar las visitas reales. ¿Cómo podríamos aumentar? Por ejemplo, bajando o eliminando este conjunto de anuncios y que el total del presupuesto se nos vaya al conjunto que ya nos presentó mejores resultados. Esto nos abarataría el costo por visitas de la campaña, más no del público, solamente de la campaña, logrando que nosotros tengamos por la misma plata o por la misma inversión un mayor número de visitas en ese conjunto en particular. ¿Se va entendiendo cómo vamos proyectando optimizaciones pequeñas? Hasta acá ya vamos 3. Vamos, potencial de mejora en la frecuencia, vamos, potencial de mejora en el costo por visita y vamos, potencial de mejora en la cantidad de visitas. Y estamos solamente en la superficie del análisis. ¿Qué otra cosa podemos ver? Con mucho más detalle podemos ver la potencialidad de la audiencia. ¿Sí? ¿Cómo medimos la potencialidad? Directamente con los conversion rate, las tasas de conversión. Los conversion rate o las tasas de conversión lo que nos permiten a nosotros medir es el nivel de interacción que la audiencia va teniendo, ¿sí?, a lo largo de todo el proceso en el cual ve nuestros anuncios, hace clic en nuestros anuncios y llega a nuestra página web. Por ejemplo, ya de acá, rápido, ¿qué les puedo decir? Que no tenemos una concordancia muy buena o que tenemos una fuga, si lo queremos poner de esa manera, entre el porcentaje de clic saliente, o sea, la gente que hizo clic en el anuncio de Meta, con relación al porcentaje de gente que llegó efectivamente a nuestro sitio web. Hay algo en el medio que no terminó de cuadrar de una buena manera. Que puede ser, por ejemplo, que la página tardó demasiado en cargar, que el clic fue erróneo, en que la URL estaba rota, que el servidor justamente ese día dejó de funcionar y no tomó gente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se va entendiendo hasta acá? Entonces, una cuarta potencial mejora podría ser mejorar la relación entre mi porcentaje de clic saliente versus mi porcentaje de gente que efectivamente llegó al sitio web, tratando de igualarlos lo más que se pueda. ¿Se entiende? ¿Qué otra cosa podemos ver en cuanto a las audiencias? Podemos ver de que efectivamente Meta aparenta haber elegido bien el público. ¿Por qué? Porque no solamente los porcentajes de resultados son mejores en los 90 días comparado con los 120, sino que las intencionalidades, sino que lo que es la potencialidad del público de los 90 días supera en cuanto a interacciones al de 120. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Cómo le vamos dando un norte a todo esto? Entonces, si yo tuviera que optimizar, por ejemplo, mi estructura, muy probablemente yo apagaría como sugerencia primaria este conjunto de anuncios. ¿Por qué? Porque tiene un costo más alto y al mismo tiempo la potencialidad no supera al conjunto ganador. Está un poquito por debajo. Entonces, quizás no me convenga tenerla, me convenga mucho más tener una retención más pequeña, ¿sí? ¿Para qué? Para poder lograr un mejor aprovechamiento del presupuesto. ¿Se viene entendiendo hasta acá, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? Perfecto. Acá Sara nos dice, pero ya de primeras usarías el objetivo de ventas. Si el presupuesto es pequeño, trataría de estructurarlo en fases, por ejemplo. Es una muy buena pregunta. Y yo no coincido, por ejemplo, con Felipe Vergara. Felipe Vergara siempre dice de ir directamente a un objetivo de venta, pero si no sabes cuál es el público el cual va a llegar a tu objetivo de ventas, tendrías exactamente el mismo error que tenemos acá. 2 públicos fríos, un objetivo en ventas que no está convirtiendo. Sara. Pero claro, tú aquí estás partiendo de que lo que hay tú lo intentas mejorar, pero si está muy catastrófico, muy mal, ¿no te saldría mejor a cuenta partir de coger datos de alguna de estas campañas o de audiencias y plantear tú una estrategia? Sí, obvio, obvio, obvio. Acá nosotros lo que estamos haciendo es viendo lo que tenemos. Todavía no hablamos de optimizaciones. Simplemente con lo que hoy podemos ver acá, ya tenemos 4 potenciales mejoras, que son potenciales mejoras. Después de acá, vos lo que podés hacer es plantear toda una estrategia desde cero, pongámosle, y definir si lo que vas a usar es lo que ya tenés dentro de esta campaña o si lo que vas a hacer es borrón y cuenta nueva y capitalizar lo que sacaste de esta campaña.
que son dos cosas diferentes. Sí, Ari. Con esa campaña que apagás, ¿podrías mandarle un lookalike o hacer algo como para sacarle fruto, ya que la estás apagando? Y sí, por eso digo, nosotros podemos capitalizar esa audiencia de una manera u otra, sin lugar a dudas. A ver, si yo mido la potencialidad, que era esto lo que estábamos hablando, un 8% no es un mal número, potencialmente hablando. Un 15% de CTR no es un mal número, no es una audiencia que yo descartaría. ¿Se entiende? Es una audiencia que a mí me conviene usarla como puntapié, por ejemplo, para quizás una campaña de ventas. ¿Por qué? Porque es una audiencia que ya llegó a mi web, porque es una audiencia que ya me conoce, porque ya interactuó con uno o varios anuncios, etcétera, etcétera, etcétera. Acá sirve justamente para esto que consulta Sara. ¿Qué haría yo con toda esta información? Que es la parte del análisis que estábamos viendo en la presentación, ¿no? ¿Qué hago yo con toda esta información? ¿La puedo capitalizar en pro de mejorar la estructura y la estrategia o puedo mejorar las campañas actuales? O se le podía dar primero una mayor importancia a la otra campaña, una vez que empieza a generar ingresos y demás, se va armando un bajo presupuesto a la segunda campaña. Claro, a ver, yo lo que haría si tuviera que optimizar esto así como está, por ejemplo, yo dejaría de buenas a primeras el conjunto de anuncios que ya está funcionando y, por ejemplo, crearía un conjunto de anuncios en paralelo de un público lookalike de gente que haya llegado a nuestro sitio web con estas métricas. Porque en teoría, un 8,83, un 9,75 de tasa de conversión es una tasa buena, ¿sí? Se nota que el anuncio, que la estructura fue rentable en cuanto a tasa de interacción. Esto después igualmente lo tenemos que traducir en ventas. Ojo, porque hasta acá lo único que estamos haciendo es mandar gente al sitio web. Ahora, que es un poquito lo que estamos viendo acá, ¿no? Si nosotros mandamos 5.000 personas al sitio web, pero no nos compra ninguna, en definitiva sigue siendo todo costo cero. Todo número multiplicado por cero es cero. Estamos de acuerdo en esa cuenta, ¿no? Entonces, por más de que yo mande 1.000.000 de personas al sitio web, pero no me compra ninguna, sigo estando en pérdida. ¿Se entiende? Es esa la parte que nosotros tenemos que siempre tratar de entender. Entonces, ¿podríamos ir por una campaña 100% enfocada en ventas? Sí, obvio que podemos. Ahora bien, ¿vale la pena ir a una campaña 100% enfocada en ventas? Hoy por hoy, con los datos que tenemos, no sé si es que vale la pena, pero por lo menos vende. Ahora, si hago una campaña de remarketing, ¿venderá? Esa es la pregunta más grave que nosotros nos tenemos que hacer hoy, porque acá no tenemos nada de remarketing. Emma, ¿puede Sí. ser que al no haber hecho una campaña anterior de reconocimiento de marca, el público no es de calidad? ¿No apuntarías a eso? ¿Cómo? Perdón, otra vez. Claro, de tanto público que llega y nadie compra, ¿no Ujú. harías una campaña anterior, en el funnel, para tener más calidad de... Depende del presupuesto y depende de la capacidad de tu cliente para hacer anuncios. A ver, si me preguntas a mí, yo haría una etapa previa de, por ejemplo, reproducción de videos o una campaña de alcance. Claro, para mejorar la calidad del Exactamente, y público? que esta campaña actual deje de ser tofu y pase a ser mofu, etapa media, es lo que haría yo. Claro. Pero hay que ver si existe el presupuesto para hacerlo y sobre todo si hay recursos de piezas gráficas, de copy, de gente Lo para... que pasa también, perdón, interrumpa, lo que pasa es que así estás gastando dinero de más. Quizás ese dinero que estás gastando de más, podrías hacer una campaña anterior. En verdad, Es capaz que que hoy por hoy no sabemos si estamos gastando dinero de más o no, porque la audiencia no se está capitalizando. Mm. Quizás, por eso hago esta pregunta, ¿no? Quizás el público tofu que hoy por hoy está dando vueltas, que, repito, tiene un 16% de CTR, una tasa de conversión de 9,57, estamos no capitalizándolo porque no se está usando una campaña de remarketing, por lo tanto no sabemos si es rentable o no es rentable tener esta estrategia así. ¿Se entiende? Claro. Lo mejor sería tratar de entender con algún tipo de esfuerzo digital si este público es o no es rentable. Por ejemplo, una etapa, manteniendo esta estructura, una etapa media podría ser un remarketing 100% a estas 5.000 personas que optimicen por agregar al carrito. Tranquilamente podría ser una etapa media. Y nosotros con esa pequeña etapa podemos determinar si estas 5.000 personas realmente tienen la capacidad
y la potestad, o la voluntad, mejor dicho, de agregar productos al carrito. Ya sabemos que si lo tenemos en el carrito, en un e-commerce, por lo menos lo podemos impactar desde Meta, con alguna campaña de remarketing de catálogo, o desde directamente el e-commerce con alguna campaña de email marketing. ¿Se entiende? Pero tenemos que hacer todo ese recorrido. ¿Cuál es el tema? Hoy estas 5.000 personas están en un limbo. No sabemos dónde están. No sabemos si se están usando. No sabemos si están en la etapa de BOFU, por ejemplo, como parte del público similar o parte de la señal de Advantage. Entonces, acá es donde estamos perdiendo recursos, que es uno de los puntos que puse en la presentación. Le estamos apuntando a un público porque sí, ¿se entiende? Y eso es justamente lo que tenemos que tratar de evitar. Luciano nos dice, en esta etapa de tráfico, ¿cuánto tiempo considerás luego de prenderla a hacer un lookalike y remarketing? Y la realidad es que va a depender mucho de la capacidad de los objetivos que vayas logrando. ¿Por qué? Porque un lookalike y un lookalike se puede hacer a partir de las 300 personas, más o menos. 300, 500. Creo que el lookalike te pide un mínimo, imagínate, un mínimo de 1.000 personas en ese territorio para poder implementar justamente un lookalike. Es lo que te pide la campaña de lookalike. Y remarketing lo podés hacer desde el momento 1. Pero ¿cuál es el tema? Que si vos armas una campaña de remarketing con pocas personas, vas a tener muy seguramente una frecuencia muy alta y vas a generar o saturación de contenido o saturación de audiencia. Entonces, en cuanto a tiempos, yo suelo darle para un lookalike mínimo una semana completa de 7 días y para un remarketing lo más que se pueda. Por ejemplo, 10, 15, 20 días o de un mes para el otro. Depende de cómo sea la estrategia en sí. ¿Venimos bien hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Perfecto, Tirijillo. Bien. Entonces, ya hemos visto la etapa alta, una etapa de tráfico. Vamos a ver rapidito una etapa de conversión, que serían estas dos, por ejemplo. ¿Sí? Lo que podemos hacer, tal cual como hicimos anteriormente, es aislar la etapa de conversión, ¿sí? Y a partir de este aislamiento, volvemos a modificar nuestras columnas. ¿Qué es lo que miraría yo, por ejemplo, en una etapa de conversión? Yo miraría como KPI principal, por ejemplo, siempre nuestro presupuesto, nuestro importe gastado, a ver si lo tengo o no. Acá yo agregaría alcance, frecuencia, que sería mi configuración básica. Me gusta saber a cuántas personas llegué y si estas personas tienen una frecuencia alta, significa que estamos imprimiendo de más. Esto es una regla bastante simple, aunque ustedes pueden agregar impresiones directamente, no nos cambian absolutamente nada. Simplemente achicamos la cantidad de información, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que a mí me gusta ver en una campaña de conversión como lo es esta que está basada en un e-commerce? Me gusta tratar de ver dentro de lo posible el funnel completo. ¿A qué me refiero con funnel completo? Meta tiene 4 niveles de optimización de eventos para un e-commerce. Tiene agregar productos al carrito, agregar información de pago, iniciar con la sección de pago y la compra. Son 4. ¿Bien? Entonces nosotros podemos agregar, por ejemplo, compras, y puedo medir mi costo por compras, que ustedes estarán de acuerdo conmigo que hoy por hoy compra sería resultados y costo por resultados, ¿sí? Puedo agregar de acá, por ejemplo, carrito, artículos agregados al carrito, podría agregar un costo si quisiera de artículos agregados al carrito. En este caso particular no me interesa tener el costo, lo que más me interesa es tener, por ejemplo, la tasa de agregados al carrito, impresiones, frecuencia, ahí va. Tasa de conversión de agregados al carrito, que es una métrica que ya viene, no, miento, la creó la community, o la chica que hace los anuncios. ¿Qué me interesa ver? Me interesa ver pagos iniciados. ¿Ven? Como tenemos dos diferentes,
Pagos iniciados o información de pago agregada. A mí particularmente me gusta ver pagos iniciados, que sería la etapa previa a que agregue la información de pago, justamente, ¿sí? Y el costo o la tasa justamente de pagos iniciados. Entonces, como la tasa no la tengo que crear, ¿sí? Yo quiero crear, entonces, la métrica de, siempre cuando creen un conversion rate o una tasa de algo, es el resultado, en este caso son carritos, productos agregados al carrito, dividido una métrica que usen como base. En mi caso, siempre trato de utilizar impresiones. Esto me va a dar una tasa de conversión o un CTR de carritos o con sus siglas en inglés añadidos al carrito. El formato va a ser en porcentaje y bueno, esto depende de ustedes. Crear métrica y ahora tenemos productos agregados al carrito y abajo deberíamos tener la de conversión CR de sitio web. ¿Dónde está la última que cree, señor Meta? Tenemos cosas, tasa de carritos. Ah, ya estaba creada. Era la de pago la que queríamos. Bueno, no importa. Agregamos entonces pagos iniciados, dividido, que es nuestro resultado, dividido la métrica de referencia, en este caso van a ser impresiones, conversion rate de pagos iniciados o checkout, en sus siglas en inglés, y el formato porcentaje. Todos los que lo puedan ver todos los del negocio, perfecto. Y usada recientemente, no sé por qué no me los muestra. A ver si los busco manualmente. Acá están. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Repito, estamos viendo todo desordenado, pero estamos viendo los KPIs principales. ¿Cuáles van a ser? Mi presupuesto, mi importe gastado, mi alcance, mis impresiones, mi frecuencia, lo subo para acá arriba. Y de acá, ¿qué quiero ver? Quiero ver. Tenemos una pregunta por acá. Buenas tardes, entré pensando que estaban por comenzar, según el mail. ¿Habrá una grabación para ponerme al día? Estamos viendo cómo... Esto se está grabando, sépanlo. La idea era que no haya una grabación per se, pero visto y considerando que no somos tantos, quizás podríamos compartir la grabación para aquellos que les interese. Sí, sí. Entonces tenemos frecuencia agregados al carrito, tenemos nuestra tasa de conversión de agregados al carrito. Sí, Donny. Hola, tenemos una mano levantada por ahí. Perfecto, ahora sí un error. Entonces, objetivo, ventas, pongámosle. Le damos a guardar. ¿Y qué podemos ver acá? Entonces, de buenas a primeras, ¿cuál es el recorrido completo, ¿sí?, de nuestra audiencia? Tengo que salir, súper interesante la clase, no hay problema, Sarika, un abrazo enorme. Entonces podemos ver de buenas a primeras cuál es el rendimiento de nuestra campaña de conversión. ¿Qué es lo que podemos ver en detalle, por ejemplo? Nosotros tenemos un presupuesto de 7.500 pesos argentinos. Nosotros podríamos ir a gráfico y entender, por ejemplo, si el importe gastado fue constante, para poder entender si no hubo alguna baja o si no hubo algún problema en cuanto a justamente los resultados. Acá podemos ver que viene de manera constante y de golpe tenemos un bajón de consumo. Esto pudo haber hecho que nosotros imprimamos menos, sin lugar a dudas, y al mismo tiempo pudo haber afectado nuestros resultados. Vemos que hubo una compensación, venimos bien y ¡pum!, otra vez, lo mismo. Y vemos que hay una compensación, etcétera, etcétera. Podríamos intuir, si lo queremos ver de alguna manera, que o bien hay un bajo consumo en estos 2 días en particular por algún motivo, coinciden en que son a los 7 días, podría ser un día que literalmente la audiencia tenga un bajo consumo,
O bien pudo haber sido un día en el cual hubo un error con las metodologías de pago y demás. Es muy raro que sean exactamente a los 7 días. Lo más probable es que haya caído domingo, pongámosle, que lo podemos revisar, cuando fue 21, sábado, y 21, sábado. Entonces podríamos intuir inclusive que los sábados no se vende de manera correcta dentro del sitio web. Podría llegar a ser, ¿sí? ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que vamos a hacer el mismo trabajo con la de abajo. Salió en rima y todo. En este caso, por ejemplo, podemos ver que el importe gastado fue muchísimo más fluctuante, siendo que nuestro presupuesto era de 12.000 pesos y pico, creo. Hay días que gastó el total, pero fue generalmente en bajada, ¿sí? Siendo los últimos días ya prácticamente un cuarto del presupuesto total. Entonces acá sí podríamos intuir de que ha pasado algo, que se tomó una decisión de apagar o algo por el estilo, la cuenta o la campaña, ¿sí? Entonces ya tenemos un primer pantallazo. ¿Qué más podemos ver de acá? Podemos ver que la frecuencia es altísima. Para una campaña que está pensada, como hemos visto al principio, en un público frío, 3,31 y 3,12 de frecuencia es una frecuencia muy alta. Entonces, por más de que tengamos un público de prospecting, o un público frío, o un público nuevo en una etapa de conversión, una frecuencia tan alta podría significar que no estamos teniendo tan buen recibimiento de la audiencia, ¿sí? Que Meta, en este caso, con sus advantage o sus públicos de señales, que son la mayoría, ¿sí? Le está costando muchísimo encontrar al público que hoy por hoy nos puede ejecutar una venta o nos puede ejecutar una compra, ¿bien? ¿Esto por qué podría llegar a ser? Por ejemplo, porque no esté bien configurada la campaña o porque no esté bien configurado el segmento de público, ¿sí? Recordemos que para poder utilizar Advantage de una manera concreta, de una manera sana, nosotros tenemos que configurar por fuera de la cuenta publicitaria, que se los voy a mostrar en 2 minutitos, el segmento de público ¿para qué? Para que Meta interprete cuál es la audiencia que para nosotros tiene más valor, ¿sí? ¿Le pondrías un límite a la frecuencia? En una campaña de este estilo, Ari, la realidad es que no, pero sí la revisaría de manera incisiva para que la frecuencia no sea tan alta. Recordemos que de manual, una frecuencia es sana, entre comillas, hasta llegar a los 2 puntos. Ya tendríamos que estar en números amarillos, pongámosle, o en números ámbar, entre 2 y 2,5, y todo lo que sea 2,5 para arriba se podría llegar a considerar una frecuencia alta. En este caso estamos en 3,3 y 3,12. Por lo tanto, podríamos llegar a decir que estamos al borde de una saturación de audiencia o al borde de una saturación de contenido. Claro, Depende. es mejor no ponerle para tener una lectura verdadera. Exactamente. Okay. Exactamente, porque la frecuencia también lo que nos ayuda es a aumentar o a disminuir nuestro costo por 1000 impresiones. Si nosotros limitamos justamente la frecuencia, el CPM se puede ver afectado positiva o negativamente. Ahí estamos forzando una lectura. Exactamente. Ahora bien, ¿qué es lo más interesante que podemos sacar puntualmente de una campaña de conversión? Nosotros dentro de nuestro funnel, que son productos agregados al carrito, pagos iniciados y compras, tenemos una baja enorme en nuestras tasas de conversión, pensando en que las tasas están tomadas con la misma métrica base, que son las impresiones, que es lo que podemos ver parándonos arriba, ¿sí? Por ejemplo, si yo mido la tasa de conversión, podemos ver que son... está mal esta métrica. Vamos a modificarla por la que creamos recién, para que sea más visible esto que estamos hablando. Nosotros creamos la de Conversion Rate de añadidos al carrito, que es artículos sobre impresiones, es la que vamos a usar como referencia, ¿sí? Y la vamos a subir hasta abajo de carritos agregados, justamente. Y lo que me interesa ver, por ejemplo, que la podríamos crear, ya que estamos, es crear nueva métrica, nuestro resultado, que son compras, dividido nuestra métrica base, que son impresiones. Esta va a ser nuestro conversion rate de compras o de purchase
depende cómo lo quieran utilizar, en porcentaje, creamos la métrica, y la tenemos que buscar acá, aparentemente, no, acá está. Y podemos subir esta, que ya lo habíamos hecho, pero bueno, se bajó sola. Costo por compra, conversion rate, guardar, perfecto. Entonces, ¿qué podemos medir? Nosotros podemos medir que tuvimos artículos agregados al carrito, que no es lo mismo que personas que agregaron productos al carrito. Es muy buena esta diferencia, ¿sí? Artículos 49, de estos 49 artículos, en teoría se terminaron iniciando el pago 13 y en teoría de estos 13 terminamos en 6 compras obtenidas. Si lo vemos de esta manera, la tasa de conversión fue relativamente estable, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una tasa del 0,20 de productos agregados al carrito, que es una tasa baja a niveles generales, pero podría ser peor. No hay tanta pérdida entre agregados al carrito y pagos iniciados, ¿sí? Estamos hablando de que perdimos un 0,15%. Y lo más interesante es que desde pagos iniciados a compras, ¿sí? El 50%, un poquito menos, terminó efectuando la compra. Es una tasa buena, en teoría. Lo que acá nos estuvo faltando, que se ve a priori, por lo menos en esta campaña, fue volumen. Si mantenemos el volumen en esta etapa, ¿sí? Que esto se logra a razón de ser bajando la frecuencia, mejorando los públicos, sin tocar nada en relación a los objetivos, ¿sí? Mejorando el volumen, nosotros podríamos intuir que con la misma plata, en teoría, con la misma plata o con el mismo tipo de público, podríamos tener más conversiones respetando nuestra tasa de conversión. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sé que sonó medio trabalengua, pero ¿se va entendiendo? Acá Lucho nos dice, ¿por qué impresiones si no visitas a la página? O sea, entiendo que tenés todo en base a impresiones, pero ¿por qué impresiones si no visitas? Quiero entender la lógica. Simplemente porque nosotros, que lo podemos medir como impresiones, perdón, como visitas. Ahí lo que estaríamos midiendo es justamente la tasa de visitantes versus la tasa de conversión. Ese quizás me serviría más para entender si no hay un problema dentro del sitio web. Por ahí, ¿se entiende? Como nosotros estamos viendo el general, todo lo que conlleva a nivel impresiones y de ahí lo bajamos, por eso es que no tomé visitas, simplemente por eso. Pero no está mal el planteamiento. Nosotros podríamos tomar todo esto en base a los visitantes reales, sacando de por medio, por ejemplo, el alcance de las impresiones y haciendo la comparativa entre quien llegó al sitio web, el que llegó al sitio web, quien agregó el producto al carrito, de quién agregó el producto, quién pagó y de quién pagó, quién compró. Teniendo en cuenta de que ahí en el medio hay un paso que nos está faltando, que es quién agregó la información de pago. ¿Se entiende, Luchito? Bien, entonces, con esta lógica, repito, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que entre el pago iniciado y la compra no hay tanta diferencia, que por ahí es lo que a nosotros más nos importaba. En la campaña de abajo, por ejemplo, hay un poquito más de diferencia, ¿sí? Estamos pasando de un 17 a un 7%. Perdón, de 17 pagos iniciados a 7 compras realizadas. Para que estén más o menos en la misma sintonía, debería tener por lo menos unas 9, más o menos 8 compras. No estamos tan lejos, volvemos a lo mismo. La tasa es relativamente buena, la tasa es relativamente estable. Podemos intuir de que acá lo único que nos está faltando realmente es volumen para tratar de entender si esta tasa en ese volumen alto se replicaría. Entonces, uno de los principales o uno de los primeros optimizaciones que yo, Emanuel, repito, que Emanuel no tiene todas las respuestas, no es el gurú de meta, una de las cosas que yo haría, por ejemplo, es tratar de entender, ahora sí, dentro de lo que es los conjuntos de anuncios, cuáles son los conjuntos de anuncios que me pueden llegar a traer este volumen. Y a partir de acá empezar a optimizar. Por ejemplo, tenemos todos estos conjuntos de anuncios que me parece que son mucho para el periodo de tiempo de esta campaña, que esta campaña tuvo en el mes de junio aproximadamente 10 días, más o menos, si no estoy mal. Esto lo podemos revisar de nuevo desde la parte de gráficos.
Arrancó el 18 y terminó el 30. Tenemos 12 días, ¿no? Sí. Dentro de esos 12 días, utilizamos todos estos conjuntos de anuncios, que me parecen un montón, por ejemplo. A lo sumo deberíamos haber agregado 1 o 2, pero estuvimos trabajando con 4 en total, lo cual es raro, está bueno para tenerlo como aprendizaje. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver de que este conjunto de anuncios en particular, sin haber visto costos por resultados, este conjunto de anuncios tiene más potencialidad que sus compañeros. ¿Dónde lo estamos viendo? En los carritos agregados, en el porcentaje de checkout, y ahora cuando lleguemos a compras y costo por compras, tiene el costo por compras más barato y tiene el conversion rate más alto. Entonces, de buenas a primeras, ¿sí? Que es esto capaz lo más interesante que les puedo mostrar el día de hoy, aprovechando esta campaña, es que Meta muy seguramente le dio la mayor cantidad del presupuesto a este conjunto de anuncios, que es un Advantage con sugerencia de carritos y no sé qué. Y está bien, está buenísimo, le dio mucho alcance, le dio una frecuencia más alta, le dio muchas más impresiones, me generó más carritos, pero si se dan cuenta, por más de que el algoritmo le haya dado más presupuesto, no es ni por cerca el mejor anuncio, el mejor público, perdón. Esa quizás es la parte más interesante de Meta. Meta te puede dar una sugerencia, pero si ustedes no utilizan, por ejemplo, la estrategia de un falso CBO, ¿sí? Para poder tomar datos y utilizar esos datos a favor de ustedes, Meta nos dio 5 ventas a un costo de 14.500 pesos prácticamente, con una tasa de conversión total del 0,3%. En cambio, el segundo público que Meta no priorizó nos dio mucho menos alcance, mucho menos gasto, nos generó muchos menos carritos y sin embargo, de estos carritos se generaron casi la misma cantidad de pagos, casi la misma cantidad de ventas y prácticamente a 1/3 del precio total. Yo no soy muy amante de Advantage, esto ya mis alumnos lo saben. Tratemos de usar el Advantage con la mayor lógica y con la mayor estructura, la mayor estrategia posible. Pero, por ejemplo, hoy yo les tendría que decir que el Advantage de esta cuenta en particular no está siendo rentable. Y se los dije mucho antes de saber los costos. La potencialidad del público, en este caso del público frío abierto, es mucho mayor que la potencialidad del público Advantage con sugerencia de visitantes, sin mencionar el tema de costos. Suponiendo que tenemos un ticket promedio de 10.000 pesos en cada uno, el ROAS tampoco va a ser significativamente mayor acá. ¿Por qué? Cuando hablo de acá, hablo del conjunto de anuncios 05, ¿no? ¿Por qué no va a ser significativamente mayor? Porque gastó mucho más, gastó prácticamente 4 veces más. Entonces, una cosa es utilizar el Advantage con coherencia, con estructura, con un pilar lógico, y otra cosa es utilizarlo porque sí. Y esto quizás es más referencia a un tema que estuvimos hablando en la comunidad junto con Luciano el día de hoy, que por ejemplo otros expertos en Meta, no, para no dar nombres, otros expertos en Meta recomiendan ir solo y exclusivamente por Advantage o solo y exclusivamente por públicos abiertos de ventas porque sí. Cuando en realidad, como podemos ver acá en un ejemplo simple, en un ejemplo de una cuenta real, a veces no es la mejor alternativa. Bien, hasta acá, chicos, venimos bien. ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? Perfecto, Tirijillo. Bueno, nada, ya estamos en el borde del tiempo. Espero que les haya gustado un montón. Muchísimas gracias por haber participado en el webinar del día de hoy, en este primer y pequeño webinar, ¿sí? Como estuve comentando al principio, muy seguramente esto lo terminemos compartiendo, ya sea con la comunidad o ya sea directamente con los inscriptos por mail. Todavía no lo he decidido. La idea es empezar a ver también un poquito más el cómo lo podemos llevar adelante y a partir de acá, ¿a qué los puedo llegar a invitar? ¿Sí? Tengamos en cuenta de que todo esto que estuvimos hablando el día de hoy, si nosotros no tomamos acción, si nosotros no tomamos realmente partido en el asunto, termina siendo otra clase teórica en el aire, sin mucho más.
Entonces, la idea principal de este webinar es invitarlos a dejar de improvisar, ¿sí? Dentro de un pequeño censo que hice con cuentas en los últimos 4 años, más del 68% de las cuentas presentan el mismo problema. No hay una estrategia, mucho de lo que acabamos de ver en pantalla. No hay una estrategia mucho antes de lanzar la campaña. No hay un razonamiento del por qué utilizar un público advantage o por qué utilizar un público abierto o por qué utilizar una campaña de tráfico. No hay algo que lo envuelva de esta manera, ¿no? Entonces, acá en este humilde acto, ¿sí? Me gustaría muchísimo invitarlos a todos. Yo la semana que viene voy a estar haciendo el lanzamiento de mi curso para aquellos que ya están, como el caso de Ari, que ya lo han visto, que ya lo han vivido. Estás más que invitado nuevamente, obvio. Para el caso de Noé también, estás más que invitada, obvio. Pero para aquellos que no, el día martes voy a hacer la primera clase abierta de manera, obviamente, gratuita. Así que, si les interesa, nada, están más que invitados para poder llevarlo adelante. ¿Sí? Espero que les haya gustado el webinar del día de hoy. Chicos, muchísimas gracias por haber estado y estamos al habla para cualquier duda o consulta, ya sea por el grupo o por privado. ¿Bien? Muchas gracias, muchas gracias. Un abracito enorme a todos y estamos al habla. Hasta luego.